Bienvenido a la lección 1. En la lección 1 vamos a hablar de los ecualizadores paramétricos. Los ecualizadores paramétricos son los más utilizados en la industria de la mezcla y en general a nivel profesional. Si lo vemos de este modo se van a dar cuenta de que lo han visto en algún lado y muchas veces se confunde con el ecualizador gráfico por lo gráfico que se puede mostrar a ver, pero no es un ecualizador gráfico, es un ecualizador paramétrico. Tiene tres características específicas. La primera es que te permite modificar el ancho de banda, te permite modificar la frecuencia y además de eso te permite modificar la ganancia en una sola banda. Y cuando hablamos de banda hablamos de esos punticos que podemos ver en el ecualizador que se mueven libremente. Y bueno, esto te ayuda a tomar decisiones ya sea de manera aditiva o de manera sustractiva. Estos dos conceptos es importante que si tienes un cuaderno al lado o si tienes tu celular al lado los anotes porque lo vamos a utilizar en todas las lecciones, específicamente en el ecualizador paramétrico. Normalmente este ecualizador tiende a ser muy transparente, no te genera algo que puede generarte otro tipo de ecualizadores y es muy puntual a la hora de tomar decisiones. Te puede ayudar a corregir problemas o añadirle un carácter especial. Por ejemplo, si tienes una tarola, tienes un snare que tiene algo de carencia en frecuencias medias o en frecuencias altas, tú con el ecualizador paramétrico puedes utilizarlo para agregarle esa frecuencia o esas frecuencias que necesiten dependiendo del ancho de banda que escojas. O también, por ejemplo, puedes estar grabando una voz y tiene muchas frecuencias bajas porque se grabó muy cerca de la fuente, el micrófono estaba muy cerca de la fuente y eso genera efecto de proximidad. Con un ecualizador paramétrico es muy fácil quitarlo. Y también puedes modificar el ancho de banda de manera sustractiva y de manera aditiva. Bueno, aquí tenemos el DAW Logic, aquí tenemos un par de voces de una canción de Lali, se llama Luna, y voy a mostrarles un ejemplo, solo un ejemplo de cómo utilizar un ecualizador paramétrico. Pero antes de eso les voy a explicar gráficamente cómo se utiliza. Nosotros tenemos un plano cartesiano, en este caso tenemos X que va de izquierda a derecha y tenemos Y que va de arriba hacia abajo. Ustedes pueden ver unos números que van de 20 a 20.000. Estos son los hercios, estas son las frecuencias. Y en el eje Y tenemos hasta los 0 y hasta los 60. Abajo, números negativos, arriba, números positivos, dependiendo de la calibración. Ahora, ¿cómo juntamos estos dos conceptos? Cada vez que yo, por ejemplo, escojo un puntico, que en este caso un puntico sería una banda, yo voy a poder agregarle ganancia o quitarle ganancia a una banda de frecuencias específica. Este ecualizador como tal tiene una ventaja y es que a medida que yo me voy moviendo en el mouse van apareciendo las bandas. Eso que está resaltado es qué tanto va a coger esa banda en cuanto a frecuencia. Por ejemplo, esta banda que tengo que es azul va a coger aproximadamente de los 900 hercios hasta los 7000 hercios. De los 900 hercios hasta los 7000 hercios aproximadamente, 6500 hercios. Esto lo va a manejar el ancho de banda. Antes de eso, vamos a hablar de que este tipo de filtro que tenemos aquí, como lo podemos ver en este lado, que lo podemos cambiar, es un filtro tipo campana o tipo bell, donde yo voy a poder agregarle ganancia o quitarle ganancia. Agregarle ganancia, quitarle ganancia. Si lo dejo en 0, pues no va a afectar nada. Si le agrego ganancia, si ven que el número que está aquí abajo se va poniendo positivo, si le voy bajando, se va poniendo negativo. Ahora, como bien sabemos, los ecualizadores paramétricos tienen la filosofía de poder moverse libremente en las bandas, como en este caso está pasando. Yo puedo utilizar, por ejemplo, los 2000 hercios, le agrego o le quito. También, pues, como pueden ver, se puede agregar o quitar el número de decibeles que yo considere. Pero también puedo modificar el ancho de banda. El ancho de banda, en este caso, sería que tanta frecuencia voy a afectar alrededor de la frecuencia principal. En este caso, estoy en 2000 hercios. Si yo pongo el ancho de banda o el Q o el Q con un número mayor, eso quiere decir que el ancho de banda va a ser más angosto, o sea, es inversamente proporcional. Si está más cerca del 0, eso quiere decir que el ancho de banda va a ser mucho mayor. Esto me va a servir para ser mucho más quirúrgico. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner la voz. Otro día más, abro mis ojos y a mi lado estás. ¿Cómo yo podría agradecerte? Ojalá esto sea para siempre.
Tus besos le dan vida a mi corazón. Antes yo no sabía que era el amor, pero te conocí y todo fluyó. Y ahora somos tú y yo. ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? Me gustaría que anotaran, que tuvieran ahí una libretica o tuvieran el celular y anotaran qué sensaciones pueden percibir. Cuando yo pongo el ancho de banda muy pequeño, o sea, este número de Q muy grande, lo que yo percibo es que me voy a una frecuencia muy específica y estoy escuchando armónico, o sea, una frecuencia específica que normalmente puede ser el armónico de alguna parte de la voz o de algo del ambiente, algo del room. Pero cuando yo pongo el ancho de banda más grande, pues estoy afectando más como la sonoridad en general de la voz, de la interpretación. Entonces, en este caso, me puede servir tenerlo no tan cerrado, pero sí un poco más cerrado y quizás buscar alguna frecuencia que quiera resaltar. Normalmente yo comienzo en cualquier instrumento con ecualización sustractiva, o sea, trato de quitar frecuencias o atenuar frecuencias que no considero que deberían estar dentro de la mezcla del instrumento, dentro de la coloración del instrumento. Entonces vamos a hacer primero eso. Otro día más, abro mis ojos y a mi lado estás. Como yo podría agradecerte, ojalá todo sea para siempre. Busco quizás ese efecto de proximidad que a veces cuando no se graba en estudios que tienen muy buena acústica, el artista o la cantante tiene que acercarse mucho al micrófono y puede generar un efecto de proximidad que puede estar por estos lados. Pues esto ya tiene algo de proceso, sinceramente, porque desde la grabación ya yo estoy pensando, pero hay que apoyarse un poco. Entonces eso es lo primero que yo puedo hacer con ecualización sustractiva, es un ejemplo. Ahora, otro tipo de ecualización sustractiva es aplicar filtros, pasa altos o pasa bajos. Aquí, en este caso, yo tengo un filtro pasa altos, donde yo puedo eliminar desde un punto de la frecuencia hacia abajo, de manera extrema. No sería el ancho de banda, sino que serían las bandas por octava. Entre más cercano al cero esté, menos agresivo va a ser el filtro. Entre más lejos, va a ser más agresivo. La recomendación es no usarlo tan agresivo porque me puede generar algunos problemitas de frecuencias, algunas fases, algunos problemitas internos. Entonces lo recomendable es utilizar de 6 a 12 aproximadamente. Normalmente en la voz puede pasar de que de los 100 Hz para abajo pues no haya información relevante. De pronto puede haber algún ruido, estática, algo que haga parte del ambiente que no nos funciona. Entonces, por seguridad, se puede quitar. Y también existen los filtros pasabajos, que me va a permitir cortar frecuencias altas. Parecido a lo que hace el filtro pasa alto, pero realmente de manera inversa, en el sentido de que elimina frecuencias altas desde un punto hacia arriba. El filtro pasa alto desde un punto hacia abajo, deja pasar las frecuencias altas. En este caso en la voz no lo utilizaría, solamente pues tengo la opción de mostrarlo aquí. Existe también la posibilidad de generar frecuencias, agregar frecuencias que ya están dentro de la grabación, dentro de la toma y quiero resaltarlas un poco. En este caso lo podría hacer con otra banda. Ya yo elegí esta banda que está aquí y voy agregando, cambiar el tipo de filtro aquí, vamos a cambiarlo aquí. Otro día más, abro mis ojos y a mi lado estás. Como yo podría agradecerte, ojalá todo sea para siempre. Tus besos le dan vida a mi corazón. Antes yo no sabía que era el amor, pero te conocí y todo fluyó. Entonces, como les estaba explicando, lo importante en estos momentos es que ustedes entiendan que el ecualizador paramétrico tiene 3 opciones. La primera opción son las frecuencias, son las bandas de frecuencias que son libres, se pueden mover libremente. Segunda opción, yo puedo agregarle o quitarle ganancias, o sea, hacer ecualización aditiva o sustractiva. Y tercero, puedo modificar el ancho de banda para ver qué tantas frecuencias puede afectar alrededor de la frecuencia en que tengo la banda. O qué tan ancho o qué tan angosto va a ser ese rango de frecuencias que voy a afectar. Y yo puedo aplicar ecualización aditiva o sustractiva muy específica, muy quirúrgica. Y en conclusión, me puede servir para una voz,
para un kick, para cualquier tipo de instrumento. Vamos a aplicarlo en otro instrumento. En este caso, quiero que escuchen otra vez. Otro día más, Con abro mis ojos y a mi lado estás. Como yo podría agradecerte. Ojalá todo sea para siempre. Tus besos le dan vida a mi corazón. Antes yo no sabía que era el amor, pero te conocí y todo fluyó. Si se dan cuenta, es algo sutil, pero necesario, en este caso, para que la voz se sienta un poco más natural, más real. Ahora vamos a aplicar la ecualización paramétrica en otro instrumento. En la percusión, por ejemplo. En este caso aquí tengo un bolero, un loop de un bolero. Y ahora vamos a aplicar un filtro que no hemos hablado de él, que se llama High Shelf, que en otra lección vamos a hablar específicamente de ecualizadores tipo Shelf. Pero algunos ecualizadores paramétricos tienen la opción de agregar este tipo de ecualización. Vamos a hacerlo en este caso, de manera aditiva o de manera sustractiva. Y también esto sería un high shelf. Y vamos a aplicar un low shelf. Se puso como low shelf, ahora sí, low shelf. Entonces miren lo versátil que puede ser un ecualizador paramétrico. Puede agregar bandas de frecuencia de manera muy libre, obviamente dependiendo también del plugin. Pero la gran mayoría de plugins de ecualización paramétrica tiene opciones muy parecidas. En conclusión, yo puedo utilizar el ecualizador paramétrico para comenzar en una mezcla y tomar decisiones muy específicas, cortar algunas frecuencias molestas, agregar algunas frecuencias que necesito y que me dan naturalidad o que me dan lo que yo estoy buscando. Y es súper sencillo porque te permite moverte libremente con ganancia, con frecuencia y con ancho de banda. Y también puedo cambiar el tipo de filtro, ya sea un low shelf, un high shelf o un filtro tipo campana. Espero que esta explicación te haya servido y hayas entendido lo suficiente para poder ir a aplicarlo en tus producciones musicales. De todas maneras, siempre va a haber un cuestionario después de cada lección mediante el cual tú vas a poder analizar qué tanto aprendiste. De todas maneras, siempre te recomiendo utilizar apuntes para anotar lo más importante a tu consideración. Y en la siguiente lección vamos a hablar de los ecualizadores gráficos. Así que vamos a la siguiente lección.